Comenzamos Educación al Día. Hoy nuestro invitado es don Rafael Fenoy Rico, persona vinculada al mundo de la educación durante muchos años en distintos niveles. Trabajó como maestro, orientador, inspector de educación en la Junta de Andalucía y a ello habría que añadir su labor como sindicalista de la Confederación General del Trabajo. Autor de un buen número de publicaciones, libros, artículos. Es colaborador habitual de distintos medios comarcales de comunicación, como el Diario Área, Europa Sur o andaluciainformación.es, La Nueva Verdad, así como en otros medios de comunicación como Onda Cero. Buenas tardes, Rafael, y muchas gracias por acudir a nuestra invitación. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme y un saludo a los espectadores de este canal. Buenas tardes, Rafael, también de mi parte, y nos conocemos ya hace bastante tiempo. Sé que eres una persona que de tu trabajo también hiciste una práctica vocacional, te brindaste y te ofreciste plenamente en ello, por lo menos es la experiencia que yo puedo dar fe de los años que compartimos trabajando en Barbate, y es un lujo, lo digo sinceramente, para todo el que nos escuche y nos vea, es un lujo tener un plató de Radio Televisión Tarifa, Rafael Fenoy, por su experiencia, por su preparación, por su formación y sobre todo por su activismo, porque es muy difícil combinar todas estas cosas en una sola persona. Encontramos sindicalistas, encontramos buenos técnicos, pero que una persona tiene todas estas dimensiones pues resulta un poco complejo. Para empezar me gustaría plantearte la siguiente cuestión. O sea, tu larga trayectoria profesional, que Mariluz nos ha explicado antes, considera que hay cambios en la educación y en el modelo competencial que se va desarrollando, o por el contrario, y tal y como dices en tu artículo, cuando de educar en competencia no se tiene ni idea. Normalmente los responsables educativos inventan estas abstracciones, estos nuevos términos para evitar transformar la realidad educativa de cada centro tan necesitada. Por cierto, estos cambios necesarios en la realidad de cada centro. ¿Cómo lo ves? ¿Hay realmente un movimiento de cambio o simplemente es un lavado de imagen? En esto de la educación empezamos en el año 75. Estaba todavía el general Franco vivo y murió precisamente ese año, el primer año que yo empecé a dar clases, en noviembre. Y la verdad es que estaba muy reciente la Ley General de Educación, la ley de Villar para sí, y desde que empecé a estudiar magisterio, pues, la palabra cambio estaba instalada absolutamente en todos los textos, en todos los discursos y demás. Y prácticamente pues nos hemos pegado 40 años de trabajo con la palabra cambio en la boca. Pero realmente cambios como tales se han producido muy poco, muy poco. El sistema educativo es uno de los elementos de una sociedad que le cuesta más producir modificaciones. Y de hecho se dice que si, no sé, si William Shakespeare o Cervantes levantaran la cabeza y pudieran vivir entre nosotros, pues se asombrarían absolutamente de multitud de cosas, pero se asombrarían muy poco del interior de una escuela. Es decir, porque de hecho seguimos manteniendo unas liturgias y unos protocolos de relaciones humanas dentro de esos recintos escolares que prácticamente parece que el tiempo no pasa por ello. Y en cuanto a las modas ha habido muchas. Las palabras se utilizan con mucha habilidad, hay un sector de la intelectualidad que vive de manejar palabras, pero claro, manejar palabras no transforma la realidad. Y la paradoja es que asistimos a un cambio de discurso, pero la práctica diaria en las relaciones maestro-alumno, etcétera, varía muy poco. En ese mismo artículo, Rafael, señalas que educación por competencia no es solamente el uso del vocablo, sino que ese modelo requiere que recursos humanos y materiales deben aumentarse exponencialmente. Y hablando de recursos y como persona ligada al sindicalismo, ¿cómo ves esta situación actualmente? Vamos a ver, es que pretender que un alumno, una persona, desarrolle todo su potencial, pues requiere unas estrategias en
encuentro con la persona. Es decir, no es posible el acto educativo si no hay encuentro entre personas. Y claro, con una estructura de arracimamiento de 25, de 30, de 35 alumnos, en formatos de 45 minutos, en formatos de 1 hora, pues la verdad es que a un docente le es prácticamente imposible descubrir a la persona más allá del discente, del alumno, que tiene que aprender algo y después repetirlo. Entonces, trabajar por competencias requiere un modelo instalado en el personalismo. Yo citaría aquí a Mounier, Emmanuel Mounier, un filósofo de la posguerra del año 47, 48 o 50, y a Víctor García-O, que es un pedagogo tradicional ya en la historia de la pedagogía española, de la década de los 60, 70 y parte de los 80, que hablaba de una personalización de los hechos educativos. Para trabajar en la personalización, los grupos no pueden ser grupos masivos, ni pueden ser recetas estándar, ni currículum cerrado. Es decir, aquí hay que hablar de una visión de la persona, de aquello que requiere en cada momento y su colaboración necesaria. Y además de eso, pues está el concepto de que las competencias se desarrollan para la vida, con lo cual la vida tiene que entrar, y además entrar de una manera muy potente dentro de las clases, dentro del aula. Los centros tienen que llenarse de vida. Y bueno, eso también está relacionado con el discurso de Francesco Tonucci, en la que los niños vienen con los bolsillos llenos de ilusiones, llenos de conocimiento. Y bueno, un poco, cuando se habla de trabajar por competencia, parece que se está utilizando una terminología innovadora. Y mire usted, para innovar realmente en esos ámbitos, la relación profesor-alumno tiene que cambiar en cuanto a aspectos organizativos de los centros. Y eso requiere más profesorado, eso requiere más recursos materiales, eso requiere entornos de aulas que no sean cajones donde almacenamos a 30 niños, 25 niños y los tenemos allí recogidos como guardería. Es un concepto que es mucho más potente que poner en papel una serie de consideraciones, y de hecho tienen prácticamente mareado a todo el profesorado, porque cada 5, cada 6 años hay unos cambios terminológicos y todo el mundo lo que piensa son papeles nuevos, pero la realidad del aula no cambia. En realidad seguimos haciendo lo mismo que... Yo doy fe durante 23 años que he sido inspector de educación y que he tenido el privilegio, porque la verdad que es un privilegio, de poder conocer a los profesores trabajando en las clases, de tener esa facilidad que muy pocas personas tienen de poder acceder a esos escenarios tan oscuros como es el aula, porque el aula es una caja negra, nadie la conoce realmente, nada más que los que están allí. Y además sentarme en una fila de atrás y poder estar horas viendo cómo aquello se desarrolla, y ahí se aprende muchísimo. Pues después de tener ese privilegio de asistir a esos momentos estelares, pues yo puedo dar fe de que prácticamente todos los departamentos de educación secundaria que yo supervisaba durante un plan de 5 años, pues todo el profesorado de más de 25 centros educativos a lo largo de esos 5 años desarrollaba las mismas prácticas, las mismas. Es decir, no había cambios sustanciales en los modelos de trabajo que cada profesor tenía, independientemente del grupo aula e independientemente del contexto educativo donde el centro estaba. Entonces, realmente las prácticas docentes, y es un tema importante para las personas que nos escuchan, porque claro, los docentes se les somete a unas exigencias por parte de quien políticamente determina cómo se tiene que articular esto que se llama la educación, sin previamente haber formado, haber adiestrado, haber complementado la formación inicial que el docente trae. En primaria, pues los maestros tienen una formación más, podemos decir, un poquito más cercana a los hechos educativos, aunque las facultades de ciencias de la educación, pues la verdad, adolecen de falta de maestros dentro
para formar a los futuros maestros. Es decir, es un problema de formación inicial muy grave el que tenemos, porque se ha academizado absolutamente todo el asunto pero realmente enseñanza profesional del saber hacer y del saber ejercer como maestro, pues la verdad es que falta bastante. Y de hecho después lo observamos cuando el profesorado se incorpora, habiendo aprobado unas oposiciones que también son teóricas y que tampoco dicen o predican mucho de la capacidad que el docente tiene de hacer, ¿no? Entonces, claro, los docentes universitarios que acceden a los cuerpos de secundaria, bueno, o al trabajo en los centros de secundaria, todavía están mucho más lejos de esos modelos pedagógicos. Y mire usted, muchos de ellos empezaron a estudiar matemáticas, inglés o lenguas extranjeras, geología, etcétera, con una vocación de investigación, con una vocación de trabajar en otras profesiones. Cuando terminan, pues se encuentran con que la dificultad del trabajo hace que se orienten más hacia a lo mejor la docencia. Pero, ya digo, quienes definen las políticas no parten de un principio esencial, y es que quien tiene que ejecutar lo que se escribe en el BOJA son personas que tienen que estar preparadas. Y esas personas tienen una preparación indudable, es decir, la sociedad española puede estar muy satisfecha del nivel de formación y de intelectualidad que tienen los docentes españoles, pero evidentemente no solamente es el sustrato esencial, pero además se requieren unas habilidades y unas prácticas que tienen que ser aprendidas y tienen que ser enseñadas. En política, desde que empezó esto de la transición, y posiblemente antes también, porque yo también he hecho estudios como Juan Antonio en el tema de histórico, pues quien escribe en el Boletín Oficial del Estado, quien escribe en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se para a pensar que eso es un requisito previo, entonces no se define esto. Esos aprendizajes que nos habla Rafael, que faltan, quizás es lo que realmente hace al docente competente. Nos hemos centrado muchos años, ¿no?, en transmitir conocimiento, en adquirir conocimiento, que por supuesto es muy importante para ser competente, pero falta pienso que el docente tiene que motivar, despertar la curiosidad en el alumnado para que le lleve a la acción. Por otra parte, ser inteligente emocionalmente, porque esa es la actitud también, que dice, bueno, quiero hacerlo, puedo hacerlo. Todo eso acompaña, por supuesto, del conocimiento y las habilidades que hay que tener, por supuesto. Lo que me plantea está directamente relacionado con el modelo de organización escolar que tenemos. Vamos a ver. Si hay que desarrollar las competencias y hay que personalizar en un determinado caso concreto, un niño, una niña, un joven, pues evidentemente eso casa mal con un planteamiento de horarios cerrados, grupos cerrados y además un currículum que parece que, bueno, se supone que es prescriptivo. En esto hay mucho mito, porque si uno lee bien la ley, porque hombre, la ley no toda está mal hecha, pero hay una parte de la ley que se supone que lo hacen personas. Bueno, ese es otro componente importante, y es que todos los decretos que conocemos son de muchos padres y de muchas madres. Es decir, que no hay un decreto que lo haya hecho una mente sola, sino que ahí se ha cogido un corta y pega, se ha buscado el asesoramiento de unos expertos para determinadas cosas, después ha llegado el grupo de técnicos de la administración y ha planteado otro tema, y total, que al final es difícil encontrar un hilo conductor coherente dentro de... Pero leyendo a trozos, pues uno encuentra verdaderas joyas, ¿no?, de pensamiento, de un pensamiento creativo y constructor. Pero bueno, todo el mundo se cree que hay un currículum y todos los contenidos se tienen que dar, y eso es falso desde un punto de vista legal. Desde un punto de vista legal lo que hay son unas tendencias, unos objetivos, una forma de entender un proceso que debe de acabar en unos resultados, pero mire usted, a esos resultados se pueden llegar a través de múltiples caminos, no hace falta. Claro, si la organización escolar, que es a lo que iba antes, es excesivamente rígida, pues el profesorado se ve prácticamente abocado a tener que dar el café con leche para todo el mundo. Y mire usted, ¿por qué en nuestras clases no hay una especie de carta menú
Y el chiquillo dice, ah, pues mira, me gustaría tomarme un té, ah, pues me gustaría tomar unas pastas, ah, pues me gustaría tener un vaso de leche. Y ha habido intentos, ¿verdad, Rafael? Porque recordando la Ley General del 70, el sistema de fichas y la educación personalizada de Víctor García iba en esa tendencia, de preparar ese menú a la carta para que cada uno pudiera ir cogiendo las fichas según el grado de trabajo que tenía. Eso y... ¿Qué es lo que ha pasado para que una idea que tú nos mencionas, que está tan arraigada en el pensamiento pedagógico desde hace tantos años, no haya visto la luz y siempre se quede en un vocablo? Prácticamente hay un problema de, ya lo hemos dicho, vamos, yo creo que hay un diagnóstico claro de que hay un déficit de formación inicial del docente, entre otras cosas porque se quiere una escuela nueva pero con facultades viejas. Entonces con una facultad vieja difícilmente se puede crear una escuela nueva. Y claro, y por otro lado, las prácticas docentes que hacen los alumnos de magisterio o los futuros docentes de los centros de los institutos tendrían que hacerse en unos centros que reunieran esas características de esa nueva forma de entender el proceso. Entonces, prácticamente toda la primera parte del siglo XX, es decir, desde 1900 a 1920 y tanto, la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pues ve emerger un movimiento de escuela nueva muy potente, donde hay mentes preclaras como Freinet o como Montessori, hay una serie de personas muy en la práctica, porque son docentes que trabajan, no son doctores ni son profesores universitarios, son personas que trabajan todos los días en las aulas y que desarrollan un pensamiento creativo y constructivo para ver cómo eso se puede hacer mejor. Entonces, todas las iniciativas que vienen de la escuela nueva hablan de un maestro que no es tanto el garante del contenido, sino del método. Y más, hoy en día es imposible tener una mente enciclopédica. O sea, hoy día los conocimientos se multiplican además por minutos, por segundos. Con lo cual es mucho más rentable. Hay personas que añoran una educación memorística, y cuando a un chiquillo se le pregunta, a ver, ¿tú me puedes decir los afluentes del Ebro por la derecha? Por ejemplo, pues ahí, entonces cuando uno se lo cita y dice, Gargara, gallego, sin casere, pero no quería payar esa, no era, entonces le dice, lo que sabe, ¿no? Pues mire usted, es que hoy en día es imposible que una persona pueda hacer eso. Sin embargo, todos los chiquillos tienen un aparato como este y le pregunta, vamos, es que yo en los mismos grupos coloquiales de amigos y demás, hablan y dicen, pues tú sabes no sé qué, y dice, ah, sí, míralo, aquí está. Entonces, a ver, hoy día en los seres humanos tenemos una cantidad de herramientas como para adquirir el conocimiento, que el gran reto es trabajar el método, el camino. Entonces es más importante enseñar a pescar que darle el pescado, es más importante enseñar el camino y que el alumno, la alumna, pueda, desarrollando el método, encontrar cualquier conocimiento, desarrollar su propio proyecto, encontrar fórmulas que le permitan superar un problema determinado, dar respuesta, que eso es la inteligencia, porque la inteligencia básicamente es la capacidad de respuestas coherentes que nosotros somos capaces de dar ante un problema concreto. Uno es más inteligente, menos inteligente, no porque se le levanta la cabeza, sino porque ante un problema encuentra soluciones, ¿no? Entonces, ese método, esa forma de plantear la relación del profesor-alumno es un aspecto que se tiene ya más que descubierto, es decir, que no tenemos que ir a no se sabe dónde a descubrir esto. Y entonces, claro, si yo me centro en el método, pues entonces mi problema no es tanto el contenido, mi problema es que propongo al alumnado para que sacando de sus propias motivaciones, sacando de sus propios intereses, ellos se aventuren a investigar, se aventuren a descubrir, se aventuren a construir el conocimiento. Ese es el gran reto que tenemos en las clases, porque claro, cuando esos alumnos salen de nuestros centros educativos, salen de los institutos, salen de las escuelas, pues nuestros alumnos son competentes, tienen esa competencia y no tienen problema pues, para empezar estudios nuevos, para ir a un trabajo y que el empresario le diga, mira, llega una máquina nueva
y yo no me aclaro muy bien. Trae para acá el manual y si no me meto en internet y buscamos en Google y encontramos la solución. Entonces, en este país, afortunadamente, con todo lo que nos quejamos de las escuelas y de la educación, porque estamos en el último lugar, porque Finlandia, porque, bueno, todas estas cosas que se dicen, yo siempre digo que hay un principio de realidad que nos está dando la medida de la calidad de nuestro sistema educativo. Y el principio de realidad que nos da la medida de la calidad del sistema educativo es el grado de convivencia y el grado de relaciones humanas y de producción que tiene este país. Un país que en un momento determinado fue la quinta economía, o sea, la sexta economía del mundo, es decir, porque estuvimos a punto de entrar en G8, etcétera, etcétera, no puede tener un mal sistema educativo, porque ya me dirán ustedes, si la gente no está preparada, ¿cómo es posible que resolvamos los problemas de la vida diaria constantemente? Entonces, no es una cuestión de que vengan ahora unos popes de la evaluación educativa, que eso está dando mucho dinero, es decir, las personas que nos ven tienen que tener muy claro que ahí hay un gran negocio, entonces, bueno, pues hay agencias, por ejemplo la OCDE, que la OCDE recibe más de 300 millones de euros de los estados que la componen, porque es una iniciativa privada, que está subvencionada con dinero público por una serie de países. Y mire usted, estas personas que están en la OCDE viven de aplicar encuestas a los sistemas educativos, es que viven de eso. Entonces ya me dijo usted, la PISA, la INCA, la ONTA, son iniciativas porque además, ¿qué van a decir ellos? Que eso son instrumentos buenísimos. Para mejorar la calidad. Evidentemente, porque, claro, entonces, mire usted, volvemos al etiquetaje y aquí Juan Antonio sabe mucho de eso. Cuando se tiene un chiquillo que no funciona bien, el problema no es diagnosticarlo, el problema no es ponerle una etiqueta. Claro, entonces yo le aplico el test X o el test Z y automáticamente me va a dar unos parámetros y digo, mire usted, este chiquillo lo vamos a encasillar en el grupo de los TGD. Y llega el profesor y dice, vale, muy bien, ya me has dicho, donde yo te he dicho que el alumno tiene problemas, tú ahora me has dicho que es TGD. Bueno, vale, quito alumno con problemas y pongo TGD. Pues yo me he quedado igual. Ahora dime tú qué tengo que hacer para que ese chiquillo, esa chiquilla, pues funcione mejor, se comporte mejor, se integre mejor. No me quiero adelantar, no sé. La realidad nos demuestra que, bueno, tan mal no se está haciendo en España, entonces. Somos un país productivo y... la realidad, no, sí, no estamos tan mal, ¿no? Yo diría que el pueblo de este país, el pueblo español, la gente de este país parte, por supuesto una teoría que yo mantengo, parte de un sustrato de una inteligencia práctica sumamente potente. Entonces, mire usted, a pesar de los sistemas educativos, la gente se integra, la gente trabaja, la gente es productiva, la gente... De hecho, yo me relaciono con un sector importante de la pequeña y mediana empresa a través de mis hermanos. Y muchísimos pequeños y medianos empresarios que están sosteniendo prácticamente casi el 80% del empleo en toda la comarca, son personas que no han terminado los estudios, que tienen estudios o estudios primarios o el bachillerato medio rampante. Es decir, que hay muchísimas personas, y yo doy fe por los antiguos alumnos que, por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de poder estar trabajando con ellos en Palmones, que ahora son bastantes de ellos, tienen sus pequeños negocios, sus pequeñas historias, quedamos a comer de vez en cuando, entonces ellos me cuentan pues cómo van sus cosas, ¿no? Bueno, pues son personas que terminaron la secundaria, entonces la educación general básica, ya no volvieron a estudiar, se quedaron trabajando en la tienda del padre, en el restaurante del padre, en el negocio del padre, han seguido funcionando, ahora les va todo muy bien y encima tiene un montón de gente contratada. A ver, el mito de que el sistema educativo no anda, de verdad eso lo teníamos que desmontar. Y la otra cuestión es, fíjense ustedes, con el volumen enorme de parado que tenemos, que es que esto sí que es un problema, esto sí que es un problema. Pues resulta que, porque además, no solamente ya por la gente que lo vive en carne propia, sino porque eso me genera a mí
una incertidumbre muy grande con respecto a mis nietos. Es decir, es que ahora mismo yo creo que no hay español consciente en este país que no esté algo asustado sobre el futuro de lo que le depara a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y nietas. Claro, mire usted, ya que nos hemos juntado y pagamos impuestos y sostenemos una cosa que se llama Estado, que menos que tener una cierta tranquilidad, ¿no? Que menos que tener esa tranquilidad, no como una especie de seguro, porque si nos juntamos todos y pagamos impuestos, hombre, básicamente es para entre todos apoyarnos unos a otros y decir, mi hijo no va a tener problemas, saldrá más adelante, pero va a tener la necesidad cubierta. Yo tampoco tendré problemas cuando sea mayor, porque tendré mi pensión garantizada. Yo tampoco tendré problemas si quedo en una silla de ruedas, porque seguro que hay una ley de dependencia y alguien va a venir a echarme un capote. Si tengo que ir a una residencia de tercera edad, va a existir. Y esa certidumbre la tenemos que tener, porque es lo mínimo. Tener una asistencia sanitaria, tener, en fin, esas cosas elementales. Entonces, creo que en este país la educación no va mal, se hace desde los centros educativos y en este sentido hay que pues, animar cada vez más a los docentes porque están haciendo un esfuerzo tremendo. Pero ese esfuerzo se podría hacer de otra manera. Hombre, evidentemente, y sobre todo no quitándole tanto tiempo en papeles, que esto es tremendo lo que se le está pidiendo que hagan en papeles. Vamos, seguro, y bueno, ya los interinos que los pobres los tienen totalmente... Bueno, vamos a seguir. En esa línea, Rafael, en otro de sus artículos, y concretamente, estabilidad docente y calidad de la educación, afirmas que el tiempo de permanencia del profesorado en los centros es un elemento esencial que explica una parte importante de los resultados escolares. Así lo creemos muchísima gente y, por supuesto, Rafael también. ¿Por qué consideras que elementos tan básicos, tan evidentes, no son abordados de forma eficaz? Si se ve en la realidad. Pues, sinceramente, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Se me ocurre pensar que es que hay una especie de movimiento constante, una inercia de la burocracia administrativa que lleva a un concepto de que para ser funcionario hay que hacer una carrera de obstáculos tremenda y al final incluso tienes que volver a seguir haciendo la carrera de obstáculos hasta que consigue un puesto de trabajo fijo. Puede ser de otra manera, evidentemente, pero no sé por qué no se le ocurre trabajar con un sistema mucho más sencillo. Desde el sindicato donde yo estoy llevamos ya más de 20 años diciendo, mire usted, un principio básico es que toda aquella persona que entra al servicio de las administraciones públicas, es decir, un servidor del pueblo, tiene que ser una persona que sea seleccionada con criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad. Es decir, no puede haber el enchufismo, no puede haber el arribismo, no puede haber el amiguismo, la familiaridad, las relaciones de dependencia, el clientelismo. Eso no debe de existir para que una persona se convierta en funcionario, en servidor público. Bien, dicho esto, a partir de ahí, si los sistemas de contratación que tiene ahora mismo la Consejería de la Junta de Andalucía, no digo todas las administraciones, eso es importante, yo no digo que todas las administraciones lo tengan, pero la Junta de Andalucía, en el caso de casi todas, por decir, todos los sistemas de acceso a la función pública desde ese ámbito, utilizan unas convocatorias públicas de mérito, capacidad, etcétera, etcétera. Muy bien, mire usted, si yo necesito mano de obra y yo hago la convocatoria y ya los tengo aquí y yo los contrato, otro problema distinto es cómo yo alimento los cuerpos estatales, los cuerpos de funcionarios, porque las administraciones públicas hacen una cosa curiosa. Para contratar a una persona que le hace falta, no le pregunta si es funcionario. No le pregunta, además le da igual. Entonces contrata a interino o interina sin problema. Bien. Pero en un momento determinado, después de 4, 5, 6 años, etc., entonces llega y dice, no, ahora todo el mundo fuera y ahora todo el que entre aquí tiene que haber aprobado las oposiciones y tiene que ser funcionario. Le digo, bueno, usted, ¿por qué no plantea usted el requisito de ser funcionario previamente? Y entonces abre usted un proceso de oposiciones donde puedan
pues no sé, a probar 25 o 30.000 personas, y luego, una vez que están aquí, pues ya veremos a ver cómo se accede a los cuerpos ESIC por orden de llegada, por un concurso de méritos, por cuestiones de este tipo. Pero visto, los que están ya, pues se quedan. Y además, aprovechamos eso que las oposiciones buscan, porque al final yo invitaría a todas las personas que nos ven a que, es muy aburrido, pero bueno, que se pueden leer el preámbulo de los decretos que regulan la oferta, lo que llaman oferta pública de empleo, que no ofrecen empleo, porque el empleo ya está cogido. Quiero decir que lo que están ofreciendo es cambiar un trabajador por otro. Pero bueno, vamos a suponer que hubieran puestos nuevos de trabajo. Entonces en el preámbulo se habla de que este sistema lo que pretende básicamente es seleccionar a los mejores y más capacitados. Y resulta que los que ya están y llevan años trabajando están capacitados. Mientras que el que acaba de salir de la facultad, pues esa persona estará muy preparada, pero capacitado no puede estar porque no tiene experiencia. Entonces, por un lado, tiramos la experiencia docente por la ventana. De 8 años, 7 años, 6 años, pues además que cuesta trabajo adaptarse y socializarse de una perspectiva. Es decir, ningún empresario en este país hace esa locura. Entonces, si ninguna empresa en este país hace esa locura, pregunto yo, ¿por qué la hace la Junta de Andalucía? Es que no tiene sentido. Tanto que habla, y en fin, la presidenta cuando habla del sector empresarial, emprendedor, no sé qué, bueno, muy bien, pues no hay ningún sector empresarial emprendedor de este país que coja a toda la plantilla de sus centros de trabajo que llevan 7, 8, 10 años en el sistema de producción y los tire fuera para contratar gente nueva que además la tiene que formar. Como no la forma, los deja allí y dice, ya aprenderán. Y así nos va en esta historia. Entonces, la estabilidad docente dentro de los centros educativos es esencial por varios motivos. El primero y fundamental es que toda nuestra legislación está transida por una palabra que se llama comunidad educativa. O sea, es raro no tropezar con esa palabra en todos los textos legales que manejamos. Pero claro, para formar comunidad hace falta como mínimo un tiempo. Claro, porque, claro, es decir, pues las personas que están en una parada de autobús, ¿podemos llamarla comunidad? No. Hombre, usted difícilmente, porque están juntas allí, claro, evidentemente, pero el tiempo que están es el justo para que llegue el autobús y se quitan de medio, unos para allá y otros para allá. Entonces, mire usted, para formar comunidad hace falta un tiempo, y ese tiempo en educación requiere un conocimiento personal. Entonces, fíjense ustedes la enorme pérdida de conocimiento que se produce cuando un docente llega de pronto a un instituto y lo primero que hace como tutor de un grupo de alumnos es entablar una relación con los padres y con la familia. Sí. A partir de ahí hay un montón de horas, claro, de charla, de conocimiento, y a ver cómo encontramos, a ver este niño, esta niña que está de más, a ver cómo lo hacemos, claro, entre ustedes y nosotros, a ver, bien. Bueno, pues el año que viene está otro. Justamente ese tema, perdón que interrumpa, fue un planteamiento que realicé yo el otro día en mi propio centro a una persona que ha venido a formarnos en el tema de competencias, no cómo desarrollar las competencias, sino cómo meter las competencias en Seneca. Ah, ese es otro problema, ¿vale? Seneca, ¿verdad? Claro, cómo meter las competencias en Seneca y evaluar por esas competencias que están metidas en Seneca. Y claro, y planteaba el problema de la movilidad y cómo ese patrón de trabajo con unos criterios de evaluación va a permitir que el que llegue ya sepa por dónde tiene que coger. Digo, bueno, sí y no, es un planteamiento muy simplista. ¿Por qué? Porque hace falta conocer al alumnado, contextualizarlo familiarmente, socialmente, conocer su historia personal y escolar. Es decir, estamos hablando de lo que tú decías antes, de educación personalizada. Pero yo tú me vas a permitir que nos saltemos un poquito el guión. Porque hemos estado hablando de competencias clave que son las de ahora, antes eran básicas. Y yo siempre tengo, y tú lo has referido ya en tu exposición, evaluar el proceso y los resultados. Competencia, proceso o resultado. Porque si vamos a evaluar el resultado de competente, todos nos estamos haciendo más competentes o deberíamos hacernos más competentes día a día hasta que finalicemos nuestra existencia. Entonces, ¿no es un poco perverso también esto? Porque a mí personalmente me da la impresión que con el tema de las competencias clave, que también viene, y la OCDE, como tú hayas mencionado, es una de las que más insiste en estos temas, porque parece que tenemos que clasificar a los alumnos por el nivel de competencia que tenga para desempeñar los puestos. Pero a mí me parece un poco perverso porque es como una ley del péndulo.
Yo recuerdo perfectamente que la taxonomía de Bloom era un elemento esencial para programar por objetivos en los años 80. Los programas renovados del Ministerio de Educación se fundamentaban en eso. La taxonomía de Bloom y todo este modelo de Jimeno Sacristán en España con algunos otros teóricos lo desmontan, pero Stenhouse, Elliot en Inglaterra, el movimiento del currículum de desarrollo, diseño y práctica educativa, lo tumban, es decir, la programación por objetivo, me parece que decía algo así como una obsesión por la eficacia, algo así, uno de los libros de Jimeno. Entonces, claro, ahora hemos dado otra vez el pendulazo y nos ponemos en la otra posición donde que el niño sea capaz a nivel 5, nivel 4, nivel 3 de conseguir esto y esto. Entonces, ¿no es un poco perverso todo esto que está pasando, Rafael? Porque en el fondo lo que hay que ir es ayudar a cada niño y a cada niña en función de sus características propias, a lo que tú has dicho, a que desarrolle sus máximas potencialidades. El concepto de evaluación, vamos a ver, cuando lo que se pretende es comparar un alumno con otro, entonces entramos en un círculo diabólico, que normalmente suelen hacerlo muchas familias automáticamente, además con muchísima facilidad, ¿no? Y se les dice al chiquillo o a la chiquilla, pues mira a tu prima, pues mira a tu primo, pues mira las notas que han sacado, pues mira. Y de hecho lo que están aplicando es ese modelo de comparaciones, cuando de hecho la familia, la madre, el padre, pues tendría que estar observando que su hija antes difícilmente podía redactar 2 líneas y ahora es capaz prácticamente de escribirte medio cuento, y es capaz de recordar una serie de temas y es capaz de expresarse y utiliza cada vez un vocabulario más rico, más variado, no se reduce a las 500 palabras que en la vida cotidiana tenemos. Tiene mucho interés por conocer cosas pues, nuevas, entonces esas ganas de aprender, pues, esos son los elementos competenciales que en cada uno tendrían que ser valorados en la justa medida de cada uno, claro. Entrar en el modelo de competencial, aplicando la campana de Gauss, una curva normal, pues ahí está. Todo esto tiene un sustrato ideológicamente muy perverso, porque el sistema educativo, y eso lo dijo Fernández de Castro, nada más analizar la Ley General de Educación del año 1970, en un libro que tiene, el sistema educativo es una pieza clave dentro del sistema de producción capitalista. Pues es que empezamos a mezclar y dice tú, este hombre ya está mezclando churras con marinas. No, mire usted, el sistema productivo, la relación que nosotros mantenemos con la naturaleza, la forma de producir la riqueza, es la que determina la ideología y no al revés. No estamos en un idealismo de que cambiando las ideas se cambia la realidad. No. Primero se cambia la realidad y al cambiar la realidad cambiamos la forma de pensarla. Entonces eso es un planteamiento marxista. Yo no soy marxista, yo soy anarcosindicalista, pero el materialismo histórico ha aportado al conocimiento de la sociedad elementos muy importantes. Uno de ellos es que la superestructura ideológica, es decir, la manera de pensar, la manera de tener nuestras ideas sobre el mundo, sobre la realidad, está muy condicionada por la forma como nos relacionamos con la naturaleza, con las relaciones, con la estructura de productiva. Bien, dicho esto, si el sistema de producción requiere el sistema de producción capitalista requiere 2 cosas: la selección de los mejores en el sentido de los líderes que manejen a la masa, el sistema educativo tiene que cumplir esa función. El sistema educativo está creado para elegir a los mejores, y de hecho eso el sistema de producción capitalista además no es reciente. Esto empieza ya prácticamente en el siglo XVI, ¿no? Es decir, que es un sistema, y de hecho muchísimas órdenes religiosas, que eran las que antes se dedicaban a la educación, porque la educación en este país es muy joven, es decir, hay países europeos que llevan 2 siglos de sistema educativo, y nosotros, el primer ministerio de educación que hubo, de instrucción primaria, fue en 1900. Es decir, llevaba Alemania y Francia, por ejemplo, ya llevan más de un siglo de sistema. Desde la Revolución Francesa creó un sistema público educativo. Estamos hablando de 1800, principios de 1800. Nosotros tardamos más de un siglo. En ese periodo de tiempo,
la Iglesia se ocupó fundamentalmente de la formación. Y mire usted, ¿quiénes iban a los colegios de la Iglesia? Por ejemplo, los jesuitas, ¿a quién seleccionaban? Los maristas, ¿a quién seleccionaban? Entonces seleccionaban a los mejores, bien porque procedían de familias muy pudientes o bien porque eran gente del pueblo con mucha inteligencia. Y entonces, la selección de los mejores para que sean los líderes que arrastren, que dirijan a la masa, ese es el primer principio de legitimación que tiene el sistema educativo dentro de un sistema de producción capitalista. Y el segundo, que está relacionado con ello, es que justifica la desigualdad. Porque resulta que, claro, como yo estoy más preparado, pues yo tengo más derecho a tener más privilegios, a ganar más, Mire usted, es que claro, encima el pueblo entiende que eso es normal y asumimos con normalidad pues los techos de cristal para las mujeres, los techos de cristal para los hombres, en fin, asumimos las tablas salariales, asumimos que una persona gane un dineral y que otra persona prácticamente tenga que batirse el cobre todos los días con 30 euros o 20 euros en el bolsillo. Es decir, eso, pero el sistema educativo, que yo creo que es importante, porque si los políticos, es decir, si el poder real, que ni siquiera son los políticos, yo creo que están más arriba de ellos y que son desconocidos, ese poder le interesa que el Estado invierta en educación, es porque evidentemente cumple el sistema educativo una función política y económica de primer orden. Y no es vamos a prepararnos a la gente, bueno, este es un discurso, podemos decir, para el vulgo, el fundamental. Vamos a seleccionar a los mejores y vamos a justificar las desigualdades. Y entonces, a través de eso, como tú tienes el título, tú has llegado al doctorado, tú no sé qué, todo el mundo aquí, hombre, ha venido don fulano, ha venido don mengano. Y usted, pues, es un discurso, además, la meritocracia es otro de los temas que se sostienen dentro de este conjunto de valores, en el que te llega una persona y te dice, hombre, ¿cómo no voy a ganar yo más? Si es que yo he estudiado, yo me he esforzado, porque yo he estado tantos años estudiando no sé dónde. Y yo digo, vamos a ver, la persona que está estudiando no está trabajando. La persona que está estudiando tampoco ha pagado todo lo que cuestan los estudios, porque la universidad no la paga el que va a estudiar, la paga el pueblo a través de los impuestos. Entonces, claro, y son la gente trabajadora las que está pagando el sistema de formación. Entonces, mire usted, que usted ha tenido la oportunidad y es bueno que usted haya alcanzado un grado competencial mayor, pero es que usted tiene una deuda con la sociedad. ¿Por qué? Porque usted ha llegado ahí porque ha habido un montón de otras personas que se han dedicado a trabajar mientras que usted se ha dedicado a estudiar. Es decir, no es ningún mérito, ninguno, el tener una tesis doctoral, ni no es ningún mérito el tener una cátedra, ni tener un grado de doctor, ni tener... No, eso no es mérito, eso es la obligación de aquel que ha elegido hacer eso y lo ha hecho y además lo ha hecho bien. Y hay que felicitarlo porque lo ha hecho bien, pero mire usted, ya está. Lo mismo que otras personas que están trabajando, haciendo electricistas, fontaneros, agricultores, agentes de turismo, que si lo hacen bien, pues habrá que felicitarlos porque lo están haciendo perfectamente. Entonces, hay un componente de vuelta, de devolución a la sociedad, por aquello que se ha invertido por parte de los demás, que ese componente hay personas que lo entienden y otras personas que no lo entienden. Creen que es un tema puramente meritocrático, es decir, porque se ha hecho, los hombres hechos a sí mismos. Es un discurso neoliberal que es diabólico, porque, mire usted, nadie se hace a sí mismo. Es más, todo el que es capaz de acumular una cantidad enorme de plusvalía, y cuando estoy hablando de plusvalía estoy hablando de millones de euros, de capitales que no caben en cabeza humana, esa persona ha robado. Es imposible que una persona pueda acumular por sus propias capacidades esa cantidad de plusvalía. Un ejemplo es el señor este de Inditex. Este hombre tiene 75.000 millones, es que no me cabe en la cabeza esa cifra. 75 millones de patrimonio, y digo, bueno, ¿a cuánta gente ha tenido que explotar esta criatura? ¿Con cuántos céntimos se ha ido quedando de todo el mundo que ha ido explotando para amasar esa fortuna? Mire usted trabaja, usted tiene un salario, usted ahorra. Yo no ahorro, usted ahorra, y al final usted tiene pues, una casa y yo no la tengo. Bueno, eso me parece razonable porque cada uno ha llevado una política económica en su casa pues, con distintas perspectivas.
Y ese ahorrador, esa persona que ha mirado por un euro, que ha mirado por una historia, que ha educado a sus hijos en unos malgastar, esa persona tendrá algo más que otro que no tenga. Pero tener algo más no es tener esas barbaridades de dinero. Rafael, bueno, lo que nos acaba de exponer personalmente me parece lleva una reflexión súper importante y necesaria a la ciudadanía. Desde luego. Yo siempre relacionado con el sistema educativo, ¿eh? Sí, no me salgo de ahí. Entendemos que cuando al final del programa, como hacemos con cada invitado, den la definición de educación, pues será ya el culmen que englobe todas estas ideas y la visión completa. Vamos, que quiero decirte, que te conoce y te escucha hablar de estos temas, pues nos parece que es la coherencia de un discurso y de una práctica. El espectador que no te conoce, pues a lo mejor dice tal, pero cuando entienda realmente cuál es la práctica y el concepto, pues... Rafael, mira, otro tema que aparece ahora mismo sobre la mesa, sobre el tapete educativo y que genera una situación un poco de no saber dónde se está, es el tema de los equipos directivos y la elección de los cargos directivos. Porque pasamos de las primeras leyes del Partido Socialista, cuando la entrada de democracia, sobre todo con la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, elaborada por uno de nuestros profesores de la UNED, fue Elie Benítez, concretamente, fue uno de sus padres. Pasamos de un modelo de gestión democrático, al menos formalmente, donde el claustro de profesorado y luego el consejo escolar tenía mucho peso, a estos últimos procedimientos burocráticos administrativos donde la participación se reduce en algunos casos a escuchar la exposición de un proyecto sobre el cual no puedes opinar si no eres representante de ese sector de la comunidad educativa, palabra ya mencionada por ti anteriormente, comunidad educativa, y donde solamente te limitas a conocer qué medidas se van a tomar a cabo en aquel centro de trabajo. Como la educación es algo tan de colaboración, como tú antes has dado pincelada, ¿no? de que no se puede hacer uno a sí mismo, sino con el resto de la sociedad. ¿Cómo ves tú este proceso que desde la LODE hasta ahora ha ido cambiando con distintas leyes donde se iba profesionalizando más? Porque yo te voy a dar mi opinión particular, permítemela. Hombre, o dentro o fuera. Es decir, o se opta por un modelo democrático de elección democrática y formación de proyectos, o se tiende al cuerpo de dirección profesionalizado, donde el director pasa a ser un gestor más que un educador y donde tiene que rendir cuenta de unos resultados como empresa al uso. ¿Cómo lo ves tú esto? Vamos a ver, las personas que nos están viendo deben de situarse en una España donde no hay partidos políticos democráticos. Es decir, se tienen que situar, lo digo, la gente ya con cierta edad le va a costar un poco trabajo. A las nuevas generaciones les va a costar un poquito más, porque claro, no han vivido eso, ¿no? Entonces, una sociedad sin partido, mejor dicho, con un solo partido, que era el partido único, el partido de Falange, que era el que tenía el movimiento nacional. Bien, en ese momento la sociedad no está vertebrada en organizaciones políticas. Es decir, están los afectos al régimen, que forman un bloque monolítico, viven mejor que los demás, ¿eh? Por eso se apuntan, ¿no? Entonces se produce la transición. Entonces nos encontramos con que emergen unos partidos políticos nuevos, balbuceantes, y claro, por ejemplo, el Partido Socialista, que lo cito porque es el que prácticamente vertebra parte de todas las políticas educativas en este país. Sí, porque hay que decir las cosas como son. Sí, además... El Partido Socialista vertebra la educación en España en su entrada, en el poder. Entonces se encuentra que no tiene elaborado un discurso propio sobre el tema educativo, y entonces echa cuenta de su memoria. Cuando uno llega a un sitio que no conoce, pues dice, bueno, ¿y yo cómo hacía esto antes? Entonces se encuentra con Lorenzo Luzuriaga. Lorenzo Luzuriaga es un pedagogo de la década de los años 20. Y ahí hay un programa que el Partido Socialista elabora en esos momentos y es el Cuerpo Único de Enseñantes, el Cuerpo Único. Se habla del Cuerpo Único. Y luego hay otra palabra que son los consejos escolares, ¿no?
Los consejos escolares vienen de la tradición bolchevique del año 17, 1917-1918, donde se crean los consejos obreros, que son los consejos que autogestionan las fábricas y la producción en la incipiente Revolución Rusa. Y claro, el Partido Socialista, que en ese momento era totalmente pro-bolchevique, es decir, porque, bueno, el contexto. Claro, es que es muy fuerte, es decir, es que en ese momento, año 1920, recién terminada la Primera Guerra Mundial, la clase trabajadora en todo el mundo se encuentra totalmente sorprendida por la historia que se transforma en Rusia. Y en Rusia el pueblo es capaz de dar el salto y la revolución y autogobernarse. Es que eso es muy fuerte. Bueno, después pasa lo que pasa. Después se descubren otras cosas. Pero bueno, en principio toda la clase trabajadora está totalmente, vamos, es decir, ilusionada con un movimiento también, ¿no? Evidentemente, y claro, es toda es la plasmación de un movimiento que se viene gestando con la Primera Internacional a finales del siglo XVIII. Total, para ir abreviando, estamos en esa tesitura. Echamos memoria, estamos en el año 1978, se está negociando, porque se está negociando la Constitución, pues la Constitución fue un negocio. No, eso además yo lo viví en primera persona, quiero decir, no estuve allí metido en las negociaciones, pero evidentemente, sabiendo el magma en el que se estaba desarrollando aquello, las fuerzas políticas que en ese momento se estaban vertebrando porque no existían como tales, y bueno, y el Partido Socialista que tira de su memoria histórica y dice, mire usted, aquí, y en el año 1984 se publica la LODE, y se publica la LODE, que es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, y establece el sistema de participación democrática de todas las comunidades educativas dentro de los centros educativos. Esa ley tiene un proyecto muy ambicioso y parte de ese principio de que hay una comunidad educativa formada por alumnos, padres, madres y profesores, y que hay una persona que es elegida por la comunidad educativa, que es la dirección del centro, y que fundamentalmente es el representante de los intereses de esa comunidad. No de la administración. No de la administración. En el año 84 era el representante de la comunidad. Bien. Hubo un estatuto previo en la época de la UCD, y hubo un estatuto previo, y ahí ya empezaron los políticos de la UCD a encontrarse con un problema, y es que claro, si tenían directores y directoras que eran representantes de las comunidades, pues la verdad, era difícil ahormarlo, era difícil constreñirlo, porque eran los primeros que ponían encima de la mesa falta de profesorado, falta de recursos, falta de aulas, falta de equipamiento, y en aquella época la verdad es que faltaba de todo, faltaba de todo. Entonces, bueno, esta pequeña historia viene un poco a explicar que desde ese momento hasta ahora los partidos políticos han tenido tiempo de organizarse. ¿Y qué tienen que ver los partidos políticos? ¿Qué tienen que ver los partidos políticos con esto de la dirección de los centros? Porque son los que legislan. No, vamos a ver, porque los partidos políticos han ido aprendiendo en este proceso democrático y han ido aprendiendo una cosa fundamental, y es que quien tiene que tener poder son ellos. Entonces ellos se han dado cuenta con el tiempo que el poder tiene que estar en sus manos. Entonces, en los primeros compases de la democracia, de esta transición larguísima, que no vamos a saber cuándo se va a acabar, hacia la democracia, pues se partía de un principio en el que el ciudadano tenía algo que decir, más allá de votar. Es decir, el ciudadano votaba cada 4 años, pero participaba. En esos 4 años, pues podía ir, hablar con la persona que lo representaba, dar una idea, hacer una propuesta y tal, y entonces esa persona que lo representaba, pues estaba abierto, receptivo a que esa ciudadanía pues le pudiera colaborar en el gobierno de algo que es lo común. Pero ¿viste? Con el tiempo se fue dando cuenta que eso era muy cansado, tener que estar dando explicaciones a todos los vecinos, a todas las vecinas, pues eso es muy complicado. Y entonces ya, en un momento en que, y yo he sido testigo de eso, se le decía a la gente, mire usted, vamos a aclarar, yo estoy aquí porque me han votado, yo estoy aquí porque el pueblo me ha votado. ¿Usted quiere cambiar las cosas? Crea usted un partido político, monta usted una lista, usted se presenta, y cuando usted lo vote, pues usted hace lo que usted crea conveniente, pero usted a mí
no me diga lo que yo tengo que hacer, porque a mí me ha votado el pueblo y yo con eso ya tengo bastante. Claro, ese divorcio entre la acción política y la participación de la ciudadanía se ha trasladado al ámbito de la educación. Entonces, claro, ¿por qué los consejos escolares no han brotado en los consejos de sanidad? ¿Por qué? Porque es una filosofía de participación ciudadana. Claro. Entonces, ¿por qué en los ayuntamientos no hay consejos municipales? Consejos municipales de ciudadanos, donde esté el factor político, como está en los consejos escolares, esté el factor profesional, los trabajadores y trabajadoras, estén los ciudadanos y analicen los temas con esa, por un lado, con esa visión multiplural que hay y al mismo tiempo con esa pasión necesaria para transformar la realidad. Pero ese pequeño experimento que hizo el Partido Socialista en los consejos escolares se quedó ahí, porque podían haberse trasladado, esa filosofía es muy potente y se podía haber trasladado a más sitios, pero no, se quedó en ese. Y ahora se fueron dando cuenta, conforme el partido se iba armando y iba acaparando poder, que mire usted, lo que tenían que hacer las direcciones de los centros era obedecer. Lo que tenían que hacer los funcionarios era obedecer, y ese era el principio básico. Entonces, ¿quién tiene que escribir la ley? Los políticos. ¿Y quién tiene que ejecutarla? El aparato administrativo. Y el aparato administrativo lo que tiene que decir, esto está escrito, así se haga. Entonces yo me acordaba mucho de una película que hay, Tierra de Faraones, que Jules Verne hacía de príncipe de Egipto, y decía, que así se escriba y que así se haga. Y decía, eso es vos. Es el vos, que así se escribe, así se haga. Entonces, claro, la tentación del poder es muy fuerte y yo no critico a la persona, porque intento comprenderla desde su limitación, ¿no? Porque todos los políticos tienen limitaciones, porque arriba siempre hay alguien que los manda también, o sea, quiere decir que esto es una estructura piramidal. Entonces, bueno, evidentemente muchas de las situaciones, ¿qué es lo que provoca esto? Porque lo que provoca es el distanciamiento de la ciudadanía de cualquier acción que provoque una transformación real de aquello que le preocupa, de aquello que le aqueja, de aquel problema que tiene. Entonces, estamos continuamente llamados a implorar, mediante el rito de la concentración, la manifestación, a no se sabe qué ente santo, que resuelva nuestros problemas. Es decir, es que incluso la liturgia de las propias acciones en el ámbito sindical, en el ámbito de protesta ciudadana, al final es un poco volver a pedirle al santo. Y yo digo, y es que si todos los que estamos allí nos ponemos de acuerdo, igual resolvemos otro problema. Entonces, muchas veces la respuesta ante la falta de respuesta de la propia administración es una respuesta contundente de la ciudadanía. Y que a lo mejor en algunos aspectos se está dando con determinados movimientos sociales, mareas y demás. Sí, pero no llegan al punto clave, porque el punto de inflexión es la autogestión. Claro. Ese es el punto de inflexión. Quiere decir, cuando en el instituto falta, pues no se más une, falta un aire acondicionado y nuestros hijos, nuestras hijas están pasando unas calores tremendas o un frío terrible y los padres y las madres más o menos nos quejamos a la dirección y la dirección se queja amargamente porque ha pedido pero no me manda y tal. Bueno, mire usted, ¿por qué no cogemos una gorrilla, la pasamos y ponemos el aire acondicionado? Eso sí, después se le da un vale por lo que se ha puesto y el ciudadano va y se lo desgrava en la declaración de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces claro, ¿no sería tan difícil? Hombre, es la objeción, no una objeción fiscal, es la aplicación de mis impuestos a algo concreto que me afecta. Entonces, mire usted, cuando se habla de presupuesto participativo, y mire usted, presupuesto participativo no es vengan ustedes y escúchenme y díganme si les parece bien o mal. No, ustedes van a tener un 10, un 15, un 20% en esa barriada para decidir ustedes lo que se va a hacer. Y entonces, a esa asamblea de esa barriada irán muchas personas, como cuando yo en mi comunidad hay una llamada a arrebato y dice, vamos a hacer asamblea de la comunidad que van a subir la cuota. Y usted, a lleno, a rebosar, cuando tocan los bolsillos, claro, los intereses. Muchas veces dice, este pueblo está apático, este pueblo no participa, este pueblo, y yo tengo una visión, personalmente creo que optimista, muy optimista, y digo, es que este pueblo es inteligente, entonces y para nada va a hacer que no.
Claro, entonces dice, porque nos tenemos que ir, tenemos que resolver. Y digo, bueno, vamos a ver. Y ahora yo analizo y digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer allí? Pues allí lo que nos hace es protestar. Y dice, bueno, ¿y ha servido todos estos años de protesta? No, pero ¿para qué voy a ir? Claro. Entonces, no es una, y las personas que nos ven, no es un canto a la inacción, no, ni mucho menos. Pero sí, evidentemente, es comprender por qué hay esa apatía, que muchas veces nos quejamos, ¿no?, de que hay apatía. Entonces, en las direcciones de los centros, la respuesta es ¿por qué no se crea, o sea, o dentro o fuera, ¿no? Tú decías, bueno, ¿por qué no se crea el cuerpo de director? Bueno, los políticos les temen a los funcionarios. Claro. Entonces, crear un cuerpo, es crear un estamento que tiene una cierta lógica independientemente, no independientemente del poder político que legisla, porque los funcionarios estamos subordinados a la ley, sino a los caprichos del político de turno, que lo que pretende es politizar negativamente una cosa concreta. Y es que yo no tengo recursos para dar una respuesta concreta y lo que quiero es que tú, como director, como directora, pues calme los ánimos, le diga a las personas que tranquilo, que ya llegará, que va a venir un mundo mejor, que ya te han llamado y te han dicho que a lo mejor no sé qué. Total, y aquellas direcciones de los centros, porque ahora mismo las direcciones de los centros tienen una espada de Damocles, pues las tienen que evaluar. Entonces, muchos ciudadanos a lo mejor no lo saben, pero una persona que es elegida, o sea, que ahora mismo ya es seleccionada, porque ya no se elige, ya se selecciona. Una persona seleccionada para la dirección tiene un mandato de 4 años, luego tiene que evaluarse positivamente, luego tiene otro mandato de 4 años, luego tiene que evaluarse otra vez. Y ve usted, el informe, por ejemplo, de los inspectores de educación pesa mucho en esa evaluación. Entonces, si yo soy el director y llamo al inspector y el inspector o la inspectora me dice, Rafael, ¿esto es lo que hay que hacer? Pues mire usted, me la estoy jugando como yo no siga las indicaciones. Entonces, no hay un poder fáctico de la ley, sino lo que hay es unas relaciones de compromiso, que eso es lo nefasto. Sí, porque en este caso ni representa a la comunidad como tal, ni tampoco puede hacerle peticiones a la administración como cuerpo técnico. Los directores y las directoras tienen un papel muy difícil que desempeñar, muy difícil, y muchos de ellos se encuentran siempre ante verdaderas diatribas porque ni tienen recursos, ni lo pueden pedir y encima tampoco pueden coger a la comunidad educativa y decirle con claridad, esto es lo que hay. Pues claro, si la comunidad educativa conoce lo que tiene que hacer, igual la manifestación se hace en la Plaza Mina de ahí de la delegación de Cádiz. Y bueno, pero también es verdad que cuando la administración apuesta y cubre aquellas demandas de un director se pueden dar transformaciones de centro bastante llamativas y significativas. Concretamente a mí me han hablado de un centro de tu ciudad, una zona problemática donde en los últimos años pues ha habido un cambio sustancial y hay un apoyo, pues, se crean ciclos formativos, se crean... Ese caso lo conozco bien, quiero decir, lo conozco bien porque he trabajado ahí. Claro, pues además fue el último centro que evaluamos como equipo de inspección y entonces las recomendaciones que hicimos como equipo de inspección pues fueron consideradas y en ese sentido ha habido un cambio sustancial, pero un cambio sustancial de ese centro. Lo que ha venido es decir, las modificaciones que se producen en el sentido de que el problema es la guetización, un gueto todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Bueno, pues se crea un gueto, y se crea un gueto no porque quiera el poder político crearlo, sino porque los sistemas de escolarizaciones son muy civilinos y permiten que padres y madres puedan manejar que si el censo municipal, que si el alquiler de piso, que si ahora me separo pero después no me separo, la cuestión es tener punto para yo llevarme al niño donde yo quiero, etcétera, etcétera. Bien, una vez que eso se produce, todo el mundo huye de determinados centros. Claro, al huir de ese centro, porque no es muy demandado, pues ese centro tiene muchas plazas libres. Bien, entonces, pues todo el personal que llega nuevo a la localidad, muchos de ellos en ciudades como Algeciras o incluso Tarifa, que pueden ser población emigrante, ¿dónde los vamos a escolarizar? ¿Dónde hay hueco? ¿Y dónde hay hueco?
en ese centro. Claro, resulta que el nivel de la población que se va aglutinando en esos centros cada vez es más compleja. Cada vez más compleja, tienen familias más desestructuradas, hay problemas de lenguaje, hay problemas de cultura. Todo eso de la interculturalidad es muy bonita, la interculturalidad es muy bonita, pero la interculturalidad hay que canalizarla. Hay que manejar el recurso. Claro, entonces no se pone el recurso y ahí aparece ese tema. Entonces, en su momento, yo hice una propuesta, porque realmente hay barriadas que están muy señaladas porque existen un sector de familias que no es mucho, no son muchas, pero son muy señaladas, es decir, son pocos pero hacen mucho ruido. Entonces, esas familias desestructuradas, pues, suelen interferir con graves problemas dentro de los centros de esa zona. Entonces, en un momento determinado dijimos, bueno, tenemos un instrumento muy potente que es el dictamen de escolarización que utilizan los EOE, lo sabe. Entonces, cuando viene un alumno con necesidades educativas especiales, pues el EOE, antes de escolarizarlo, le hace un informe, ve más o menos y dice, bueno, el centro más adecuado para escolarizar a este niño o esta niña sería este, ¿no? Bien, pues en el caso de los alumnos con grave déficit sociocultural, en un momento estaban dentro de un paquete de alumnos con necesidades educativas especiales y la Junta lo que hizo fue sacarlo y dijo, no, esto van a esta parte. Entonces, claro, ahí ya no se le aplica esa medida que es una medida de atención a la diversidad, está claro. Una medida compensadora. Claro, entonces, claro, si fuésemos capaces de aplicar ese instrumento que existe en la norma y que se puede aplicar hasta en los equipos, es decir, que aquí no es cuestión de poner más gente, aquí es cuestión de utilizar los recursos de esa manera, pues igual esos alumnos tendrían que estar en los centros privados concertados, por ejemplo. Entonces, claro, pues ponemos un sistema de transporte público escolar que recoge a esas criaturas y se las llevan. ¿Dónde están los centros? Que la población dice que los mejores centros son los privados, pues al centro este, al centro este. Entonces empezamos a meter alumnos de una determinada etnia, alumnos de determinadas religiones, empiezan a entrar en los centros que están soportados por dinero público, estoy hablando de los concertados. Entonces, mire usted, a partir de ahí empezaríamos a descomprimir determinadas zonas escolares que están muy presionadas por esos fenómenos y empezaremos a repartir un poquito la carga y yo creo que todo el mundo ganaría, pero claro, yo he participado en algún evento de estas características a nivel pequeño, porque la confrontación privada-pública no solamente se desarrolla donde hay privada y pública, sino que nosotros somos tan auténticos que en las localidades donde no hay privada concertada, siempre tiene que emerger un centro mejor que otro. Y yo no quiero llevar a mi niño aquí, porque yo lo quiero llevar. Entonces, no es que sean de las monjas o de los curas, no, es que este es mejor que aquel. Y entonces, la dialéctica, lo mejor para mis hijos, es una dialéctica que yo creo que se reproduce en todos los sitios donde hay más de un colegio. Y lo vivimos intensamente en Barbate, si lo recuerdas, cuando la red de centro. Efectivamente, entonces, esa dialéctica entre lo mejor para, pues en algunas ocasiones genera una confrontación que excluye. Y entonces digo, es que somos muy racistas, que somos muy xenófobos. No creo que seamos racistas, no creo que seamos xenófobos. Yo creo que en el fondo lo que cada padre, cada madre quiere es lo mejor para sus hijos y sus hijas. Claro, vamos a ver, no podemos situar la parte de la administración educativa, no puede situar a las familias en esa encrucijada, sino que tiene que garantizar, oferte el puesto escolar que oferte, que tu hija o tu hijo va a estar perfectamente atendido. Y entonces no tendríamos problema. Es el mismo discurso que los magrebíes, que los marroquíes, que no sé qué, tienen más subvenciones, tienen más ayudas, que ve los pobres parados que no tenemos, no sé cuánto. ¿Por qué existe esa dialéctica? Porque todo aquel que necesita no recibe lo que hace falta. Porque si todo aquel que necesita recibiera lo que le hace falta, yo no estaría mirando a nadie. Yo no estaría mirando a nadie. Entonces el problema no son las ayudas a los refugiados exteriores, ¿no? Es que aquí tenemos muchos refugiados interiores, muchos. Entonces hay que tratar a todos los refugiados, a todos. Los que tenemos nosotros, que los crea el propio sistema económico, y los que nos vienen de fuera, que las criaturas vienen como vienen.
Rafael, se nos va agotando el tiempo y no quisiéramos terminar sin un par de preguntas más. Y es, ¿qué le ha llevado a afirmar en otro de sus artículos que el pacto en la educación es posible? Ah, claro. Sí. Es posible, no solamente es posible, es necesario. Es necesario. España no puede tener, es decir, un país no puede tener 6 leyes orgánicas de educación en menos de 20 años. Un país no puede estar con esta incertidumbre legal. Y un ejemplo para que las personas que nos ven lo tengan claro. Francia tiene una ley de formación profesional que se publica en el año 1970 y esa ley no se ha tocado. Esa ley no se ha tocado. Es más, todos los grandes desarrollos legales, y además ahora se cumplen 100 años, mayor de 68, no, ¿cuánto es? 18, 68, 50 años. 50 años. Bueno, ahora se cumplen 50 años del mayo del 68, el famosísimo mayo del 68 que hizo tambalearse a la Quinta República Francesa. Bueno, pues Francia, después del mayo del 68, ahormó un sistema legal en educación que ha pervivido en el tiempo. Bien. Primera pregunta, ¿por qué Francia y otros sistemas educativos extranjeros son capaces de mantener la historia? Bueno, porque Francia resolvió una cuestión esencial en la Revolución Francesa, en el siglo XIX, siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX. Y es que la religión no puede estar en la escuela. Es que eso lo resolvió Francia, pero de una tacada. Claro, ¿cuáles son los dos problemas que están generando constantemente disfunciones dentro de nuestras leyes orgánicas de educación? El tema de la religión y el tema de la concertada a la privada. Es decir, si nosotros fuéramos capaces, digo nosotros, si las mentes preclaras que tenemos en el Parlamento, en el Parlamento y en el Senado, fuesen capaces de darse cuenta que hay dos bloques diferentes dentro de lo que entendemos sistema educativo, y uno de ellos, donde es el tema del tratamiento de la religión dentro de la escuela o fuera de la escuela, y el tratamiento de la doble vía o la doble red de concertada privada, lo separaran del núcleo madre y crearan una legislación propia, nos quedaríamos con una estructura y organización de los currículum y una estructura del sistema educativo prácticamente consensuada y aprobada por todo el mundo. Quiere decir que nadie tendría graves dificultades en asumir eso. Entonces, que el sistema educativo se genera en etapas, que esas etapas tienen una serie de años, que además hay unas titulaciones, que además esto permite lo otro. ¿Hay quien va a discutir? Ahí no discutiría ni Dios. Entonces, la propuesta mía, y por eso digo que es posible el pacto, es: vamos a romper esta estructura tan grande, vamos a romper en dos bloques. Vamos a legislar, por un lado, la estructura orgánica del sistema educativo, y por otro vamos a intentar resolver un galimatías que no está resuelto y no se resolvió en la Constitución del 78 en el artículo 27. Entonces, no es posible mantener un discurso ideológico plural dándole una supremacía absoluta a una estructura ideológica dentro del sistema educativo. Es que eso no es posible. Es decir, los usos y costumbres, las culturas propias de cada pueblo, totalmente respetable, totalmente. Es decir, que el fervor mariano, las manifestaciones de Semana Santa, todas las liturgias del mundo habido y por haber, pues tienen su espacio y su tiempo y no hay ningún problema. Pero mire usted, meter toda esa carga ideológica, meterla dentro de la educación, además, pagar un ejército de más de 20.000 personas para que desarrollen ideológicamente ese constructo, porque estamos hablando del profesorado de religión, que además esos no tienen problemas de inestabilidad. Todo lo que nos escucha es de los interinos, esta gente son fijos, laborales, no tienen problema. Pero es más, cuando les faltan horas, tampoco las echan, no tienen por qué echarlas y se les sigue pagando el sueldo entero. Es que esto clama al cielo. Pero es más, son personas que las contrata el obispado y la pagamos entre todos.
Es decir, que no se rigen por un criterio de selección, público, de mérito, capacidad. No, mire usted, además se le está pidiendo incluso el ECTAP, que es un certificado, el CAP, que es un certificado de capacitación religiosa. Pero es que no se le pide a los que van a dar formación religiosa, es que se le está pidiendo en los centros privados concertados a todo el que va a dar clase allí. Es decir, profesor de matemáticas, profesor de lengua, profesor... Es decir, a ver, es un tema que lo tenemos que resolver. Y lo tenemos pero que resolver. Quizás es lo que tú has dicho, ¿no, Rafael? Hombre, esa dicotomía del derecho a la educación que recoge el artículo 27 de la Constitución, que nos habla del derecho de elección de centro y de creación de centro. No, de elección no. Eso es muy importante, porque es que aquí hay un discurso ideológico totalmente equivocado. Porque los padres no tienen derecho a elegir. La Constitución no le da derecho a elegir. Lo que le da la Constitución es a la libre iniciativa de los centros. Es decir, lo que sí tienen los ciudadanos es derecho a crear centros, a crearlos, pero no a elegirlos. No a elegirlos. Los ciudadanos lo que tienen derecho es a decidir la formación moral que tienen que recibir. Pero mire usted, es que la formación religiosa hoy día se está dando en los centros públicos, con un profesorado que está avalado por el propio obispado. A ver, que eso de elegir no es un derecho constitucional, y yo creo que ahí es donde nos equivocamos, Entonces, hay un tema también interesante, y es que en las grandes ciudades la escolarización genera una cantidad de problemas tremendos, una mala escolarización, porque el volumen de tiempo y de energía que gastan las familias y la cantidad de dióxido de carbono que genera el llevar a los niños y a las niñas a los colegios durante 175 días, eso está tasado en millones de toneladas de CO2. Eso está tasado. Entonces, si la referencia al centro más cercano al domicilio fuera el elemento esencial, a partir de ahí muchísimos alumnos y alumnas podían ir andando, acompañados de los padres. Entonces no tendríamos estas verdaderas locuras de verdaderos atascos de horas y horas y horas. Y bueno, y el problema familiar, porque claro, es que uno dice, ay, que me tengo que salir, que tengo que recoger a la niña, ay, que tengo que llevar, ay, que tengo no sé qué. Y mire usted, eso forma parte de una malísima escolarización. Y mire usted, desde un punto de vista social y desde un punto de vista económico y desde un punto de vista medioambiental, evidentemente este pueblo no se puede permitir ese lujo. Bueno, Rafael, pues finalizamos con la pregunta. Os encantaría poder continuar horas charlando, pero el tiempo se nos acaba y bueno, queremos terminar con la pregunta que es habitual en todos nuestros invitados y le hacemos a todos y no es otra que ¿qué es para usted la educación? ¿Cómo la define? Hombre, la educación es el regalo que las generaciones venideras reciben de las que están. Es decir, la educación encierra un tesoro y es evidente que el tesoro es la cantidad, el patrimonio cultural que reciben las personas que llegan de nuevo a esta sociedad. Es decir, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, a través de la educación pueden recibir y al mismo tiempo atesorar y custodiar para las siguientes generaciones. Es decir, el patrimonio cultural. Es decir, cuando digo, este pueblo es inmensamente rico. Yo conozco muy pocos pueblos y, en fin, no voy a decir que he viajado muchísimo, he viajado algo. Pero no hay en el mundo mundial muchísimos pueblos, ni muchos pueblos, yo creo más bien pocos, que tengan este patrimonio, esta riqueza patrimonial que tiene el pueblo español. Es que, y además, es muy fácil imaginarse un niño que nace en una tribu de bosquimanos, esos pigmeos pequeñitos, negros que están en el desierto del Kalahari, y un niño que nace ahí en Tarifa. Bien, el bosquimano recibe pues unas técnicas, unas artes pues, para cazar, para encontrar alimentos, para encontrar agua, unas tradiciones orales, no tienen escritura, entonces se tienen que ir aprendiendo unos a otros esos cuentos, esas sagas, esas historias. Bien, pero mire usted, es que el bosquimano
no puede decir que le pertenece la Alhambra, ni le pertenece la Catedral de Burgos, ni le pertenece el Castillo de Guzmán el Bueno, ni además que su lengua la hablan 600 millones de seres humanos. Es que todas las joyas de la literatura, es que el arte, la cultura, el flamenco, la música, es que todo eso es el patrimonio de ese recién nacido. Es que no hay riqueza mayor. Entonces, somos un pueblo tremendamente rico, porque poseemos una cantidad, y además acumulado a lo largo de generaciones, de milenios, ¿no? Hemos ido acumulando. Y ese sentirnos poseedores de ese enorme patrimonio, yo creo que nos anima a continuar. La educación básicamente es, por un lado, la capacidad de transferir, de dar, de depositar en las siguientes generaciones el patrimonio que nosotros heredamos, porque todo va de tal. Construir en la parte que cada generación tiene responsabilidad, construir nuevo patrimonio. Y luego el otro tema que tiene la educación, que eso sería más bien educare, es que la educación tiene dos verbos en latín, tiene educare y educere. Educare es dar, facilitar, adiestrar, eso es el concepto de educare. Educere es uno más potente todavía, y es sacar de cada uno lo mejor de sí mismo. Entonces, el educere, bueno, prácticamente es la mayéutica socrática que permite, mediante la indagación, despertar en cada uno de nosotros eso de bueno que tenemos. Y básicamente esa es la educación. Muchas gracias, Rafael. Desde luego nos quedamos debemos la obligación de cuidar nuestro patrimonio, enriquecerlo, porque desde luego es el mayor tesoro que tenemos, por supuesto. Pues Rafael, yo personalmente agradecértelo, y posiblemente agradecértelo más porque puede ser el broche de cierre de esta serie de programas que hemos estado grabando en Radio Televisión Tarifa, que por motivos de programación y demás, pues a lo mejor los retomamos ya en septiembre. Ha sido un placer, como siempre, conversar, escucharte, compartir reflexiones contigo, y quisiéramos también felicitarte en lo que te toca, pues por la trayectoria de tu hija y de tu hijo, que el otro día estuvieron por aquí por Tarifa, ella que nos compartió el tema Jericó, y que creo que, bueno, que tengo una amiga en Barbate, maestra, que me decía de padres gatitos, hijos michitos. Bueno, yo sí decirle a las personas que nos están viendo, todo lo que yo he dicho lo he aprendido. Mi hijo va a exponer aquí en Tarifa una exposición que se llama El fin del camino, se inaugura el día 15, de muestra de fotografía, de fotoperiodismo, de muchas de ellas, sacadas y captadas esas imágenes aquí en el puerto de Tarifa, con unos textos de Pepi y de Josefina Núñez, que es mi mujer, y confiamos que a las personas que le puedan visitar el castillo de Guzmán el Bueno y les pueda venir bien. Compartir la exposición. Sí. Seguro Bueno, que sí. Y bueno, pues yo sorprendido y aprendiendo de mí. Claro que sí. Pues enhorabuena. Pues muchas gracias. Felicidades, y agradecerle en nombre del Ayuntamiento nuevamente su presencia y la colaboración en nuestro programa educativo. La oportunidad que me dais, yo tengo que estar agradecido la oportunidad que dais. Gracias.